Bueno, muchachos, vamos a comenzar entonces lo que es la segunda clase de ondas. Ya seguimos con la unidad de ondas, pero ahora vamos a hablar específicamente de lo que es el sonido. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados aquí? Reconocer lo que es el sonido, ¿cierto? Reconocer el sonido como una onda, obviamente. Reconocer las características del sonido y su relación con las características de una onda sonora. Reconocer la diferencia entre lo que es un sonido de ruido, comprender lo que es el efecto Doppler y aplicar algunos conceptos vistos algunos problemas. ¿Ya? ¿Qué es el sonido? Partamos por ahí. El sonido es una onda, ¿cierto? Sabemos que es un tipo de onda que se propaga por un medio, pero esto es clave. Se puede propagar por un medio sólido, líquido o gaseoso, pero ese medio que utiliza el sonido para propagarse tiene que ser un medio elástico. Un medio elástico significa que las partículas dentro de ese medio tienen que tener cierta capacidad de movimiento. Ya, eso es prioritario. Es un tipo de onda mecánica, el sonido es un tipo de onda mecánica, ¿cierto? Eh, el sonido es un tipo de onda mecánica y es una onda longitudinal. Ya vimos lo que es la característica mecánica. Recordemos que necesitan un medio material para propagarse. Y longitudinal, es decir, las partículas vibran hacia el mismo sentido donde se propaga la onda. Esa es la característica del sonido. Todo sonido es producido por un objeto material que vibra. ¿Ya? Eso siempre. Hay vibración de partículas en un objeto material, el objeto en sí vibra, ¿ya? Y eso genera el sonido. Como por ejemplo, como vemos aquí. Cuando el diapasón se mueve, los bracitos que están moviéndose constantemente agitan las partículas en el aire. Esas partículas empiezan a chocar con las otras partículas y esa transmisión se va propagando. Aquí lo podemos ver. Esto es súper importante, muchachos. ¿Ah? Cuando ustedes tienen partículas que están participando en lo que es la transmisión de un sonido, la partícula vibra pero en el mismo lugar. Es como ese efecto de estas líneas que van avanzando, en realidad es un efecto visual, pero como ustedes pueden verlo en este dibujo, pero en realidad, fíjense en una partícula, fíjense en esa, la primera partícula, esa, ¿ya? La partícula está vibrando en el lugar así. Esa choca a la partícula siguiente y la partícula siguiente choca, vibra así. Eso choca a la partícula siguiente y la partícula siguiente choca y vibra así. ¿Ya? Y eso está haciendo que esta vibración vaya avanzando, pero las partículas en sí no se mueven. Recuerden que una onda transmite energía, pero nunca transporta materia. Por lo tanto, eso siempre tienen que tenerlo claro. ¿Ya? Veamos el sonido. Existe dentro de cierto rango y de ciertas características, ¿cierto? Lo que es, ya vamos a ver las características del sonido, entre las cuales una de las principales está la frecuencia. Pero sí lo que ustedes tienen que saber que nosotros le llamamos sonido cuando el ser humano lo puede escuchar. ¿Ya? Nosotros le llamamos rango audible entre frecuencias que van desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Esos son sonidos que nuestro cerebro puede interpretar, son las limitaciones de nuestro cerebro. Ya tenemos claro que comparado con otros animales no somos nada, pero esos son los sonidos que nosotros podemos escuchar. Ahí, en ese rango audible, es lo que nosotros denominamos sonido. Cuando un sonido tiene una frecuencia por debajo de los 20 Hz, usted no las va a poder escuchar y se llama infrasonido, ¿ya? Como por ejemplo ondas sísmicas. Ese como, ese como cuando vienen de lejitos así, los temblores, una vez se siente como cierto sonido o como que quiere escuchar cierto sonido, eso ya son ondas sísmicas. Y el ultrasonido, ¿cierto? Son frecuencias que están arriba de los 20.000 Hz. O sea, están por arriba del sonido, ultrasonido. Infra significa abajo, ¿cierto? Debajo de infrasonido. Y sonido es lo que está acá, recuerda. Entonces, ¿cuáles son las frecuencias en las cuales se maneja un sonido para nosotros? Entre 20 y 20.000 Hz. Eso lo podemos escuchar. Una frecuencia arriba de los 20.000 Hz es el ultrasonido y una frecuencia bajo los 20 Hz es infrasonido. ¿Ya? Ultrasonido, por ejemplo, lo utilizan los murciélagos, ¿cierto? Los murciélagos, ustedes saben que utilizan una especie de radar. Ellos emiten un sonido, rebota con las paredes, ¿cierto? Y eso se devuelve y el cerebro de ellos les permite identificar más o menos, hacer como un mapeo de cómo están ubicados todo lo que está en su entorno a cierta distancia, digamos, ¿ya? Ellos utilizan el ultrasonido, ¿ya? Infrasonido lo utilizan, por ejemplo, las ballenas para comunicarse en el mar, ¿ya? Debajo del agua, ellas hacen
un sonido de frecuencias bajas o infrasonido, y lo utilizan para comunicarse. Vamos viendo. Aquí está el rango audible, ¿cierto? Lo que habíamos dicho. La parte roja, ahí. Y lo demás ya dimos las características. Vamos con las características del sonido. Las características del sonido nos permiten diferenciar un sonido de otro. Eso es importante. Son tres características con las cuales yo puedo estudiar un sonido. ¿Ya? Entre esas tres características está el volumen o la intensidad del sonido, que tiene que ver con la transmisión de energía. Está el tono o la altura, ¿ya? Que tiene que ver con la frecuencia. Y está lo que es el timbre. ¿Ya? Vamos estudiando una por una. Cada una de estas características se relaciona con una característica de la onda sonora. Eso es sumamente importante y las vamos a estudiar a continuación. Vamos con el primero. El primero es el volumen o la intensidad. Esto quiero que lo tengan muy claro. Esto está relacionado con la cantidad de energía que transmite la onda. Hemos dicho que toda onda transmite energía y ninguna transporta materia. Perfecto. Por lo tanto, el sonido no es la excepción. El sonido transporta energía, puede llegar a transportar mucha energía. Esa energía se mide a través de lo que es la amplitud de la onda. Nosotros ya estudiamos las partes de la onda y vimos que la amplitud era la distancia, ¿cierto? Que hay desde la línea de equilibrio, que pasaba por aquí, la línea de equilibrio, hasta la parte más alta, o desde la línea de equilibrio hasta la parte más baja. Eso era la amplitud. Entonces, a mí la amplitud, mientras más amplia sea la onda, si esto fuese así, ¿cierto? Transmitiría más energía que esta acá. Entonces, esta onda que tenemos aquí tiene una mayor amplitud, por lo tanto, es un sonido que suena más fuerte. Y ustedes lo relacionan con el volumen. Entonces, la intensidad del sonido tiene que ver con el volumen de un sonido, qué tan fuerte lo escuchan. Y un sonido acá que tenemos una amplitud más chiquitita, ¿cierto? Ahí nomás, de ahí hasta ahí, ¡pum! Por lo tanto, este sería un sonido que se escucha más despacito. Tiene un volumen más bajo, transporta menos energía. ¿Ya? El sonido en sí se mide como la unidad de medida del sonido son los decibeles, los decibeles. Y aquí nosotros tenemos un pequeño espectro, ¿cierto? De las clasificaciones de los diferentes sonidos. Los decibeles van de cero, que usted no escucha, y arriba de cero, lo que sea arriba de cero, usted ya lo empieza a escuchar. Entonces, usted necesita una amplitud mínima para que usted escuche un sonido. Esa amplitud mínima es la que nosotros lo ponemos como decibeles cero. Entre 0 y 20 decibeles hay sonidos muy simples como una llave goteando. Entre 20 y 30 decibeles hay el susurro, los 30 decibeles. Entre 45 y 60 decibeles usted tiene una conversación normal con una persona ubicada a máximo 1 metro de distancia, 60 centímetros de distancia. ¿Ya? Después viene el tráfico alto, cuando está en el taco ahí, no sé, en Santiago o en algún lugar. Ese, el pito, todo eso es tráfico alto. Un concierto de rock que puede llegar a los 110 decibeles, bueno, dependiendo del grupo, ¿cierto? Y finalmente tenemos el umbral del dolor, que ya de 120 decibeles hacia arriba, los ruidos no solo se hacen molestos, sino que usted le produce ese sonido, esa sensación de dolor del tímpano. Ahí empieza a vibrar demasiado. ¿Ya? Vamos con la segunda característica del sonido, que es el tono o la altura. El tono tiene que ver principalmente con la frecuencia, eso es lo más importante, ¿ya? El tono o la altura de un sonido tiene que ver con frecuencias altas o frecuencias bajas, y eso nos traduce en sonidos ya sean graves o agudos. Una frecuencia baja se relaciona con vibraciones lentas, o sea, frecuencias bajas, y esos son sonidos graves, así, ¿ya? Sonidos graves. En cambio, cuando las frecuencias son altas, se producen sonidos así más chillones, ¿ya? Y esos son sonidos más agudos. Eso lo tienen que tener súper claro, ¿ya? Una frecuencia grave es acá, una frecuencia baja. Acuérdense que la frecuencia es la cantidad de ciclos que hace, ¿cierto? En un tiempo determinado. En cambio aquí, fíjense, ya se vuelve loco, ¿cierto? Hay muchos ciclos aquí. Imaginemos que esto es el mismo tiempo desde ahí hasta acá, que desde ahí hasta allá. Entonces, en el mismo tiempo acá hizo mucha más cantidad de ciclos, por lo tanto es un sonido mucho más chillón, más agudo. Y acá en el mismo tiempo hizo menos ciclos, por lo tanto es un sonido más grave, ¿ya? Dos sonidos de igual intensidad, pero distintos tonos. Tenemos en este ejemplo, ¿cierto? Intensidad, acuérdense que lo vimos recién, y tiene que ver con la amplitud, la distancia desde ahí hasta acá.
esa distancia son iguales, ¿cierto? Pero claramente estos dos sonidos no suenan igual, porque este de acá es más grave, ¿cierto? El violín es mucho más chillón que un trombón y que todo ese tipo de instrumentos, ¿ya? La tercera característica del sonido es el timbre, y el timbre es un poquito engorroso, pero vamos a tratar de explicarlo bien. Es una característica del sonido que principalmente nos permite diferenciar dos sonidos que tienen igual altura o tono y tienen igual amplitud o la intensidad. Hasta ahí los sonidos son exactamente igual, pero los sonidos claramente no suenan igual. Entonces, si nosotros leemos aquí, decimos, es una característica del sonido que permite diferenciar entre dos sonidos de igual tono e intensidad, emitidos por dos fuentes sonoras diferentes. Y aquí está la clave, mis queridos estudiantes. Las fuentes sonoras son diferentes, entonces el timbre es una característica que me permite diferenciar dos sonidos que son iguales en intensidad, en frecuencia, pero que siguen sonando diferentes. Esa razón de por qué suenan diferentes tiene que ver con las características de construcción, es decir, con la fuente del sonido, ¿ya? Al ser diferentes fuentes, el sonido tiene cierta diferenciación y esas diferenciaciones tienen que ver con los armónicos que se producen. Vamos a ver aquí. Dice, en general los sonidos que escuchamos están compuestos por varias ondas sonoras mezcladas, ¿ya? No es tan perfecto como ahí a lo mejor, no es tan así la vida real. Una cuya frecuencia es la fundamental, más un número de otras frecuencias chiquititas que se van superponiendo arriba, ¿ya? Entonces vamos a explicarlo con el siguiente ejemplo. Un violín y una guitarra, si tocan la misma nota, obviamente van a tener la misma frecuencia. Al ser la misma nota, las notas musicales se diferencian por su frecuencia. Al ser la misma nota musical van a tener la misma frecuencia predefinida, pero incluso pueden tener la misma intensidad. Yo los puedo tocar o hacer sonar más o menos al mismo volumen. Hasta ahí serían exactamente iguales, pero usted claramente, un violín no le suena igual a una guitarra, y si le suena igual, tiene que ir al doctor, pero sí, con urgencia. Entonces, ¿qué es lo que hace que suene diferente? Que la guitarra, la construcción de la guitarra y la construcción del violín son diferentes. Ambas son de cuerda. No es porque sean diferentes fuentes sonoras, sino que el, el- el- el artefacto que produce el sonido son diferentes. Entonces, esto que está acá, ¿cierto? Es un sonido un poquito más estable. Y esto de acá son mini ondas, fíjense, mini ondas que dan la misma forma que esta de arriba. Es decir, si yo hago el seguimiento de la onda, ¿cierto? Hasta aquí tengo ahí un pico completo, acá también, ¿cierto? Entonces, desde ahí hasta acá tengo un ciclo, o desde ahí hasta ahí tengo un ciclo, otro ciclo y otro ciclo, acá abajo igual, desde ahí hasta ahí, desde ahí hasta ahí y desde ahí hasta ahí, ¿ya? Por lo tanto, esos mini onditas que se forman arriba de lo que sería como esta raya, ¿ya? Es lo que hace que el sonido suene diferente. Eso es el timbre. ¿Ya? El timbre es lo que hace que suenen diferentes y tiene que ver con características de construcción, con características geométricas de la fuente sonora. ¿Ya? Hagamos un pequeño ejercicio. ¿Con qué características de una onda sonora está relacionada la intensidad de los sonidos que escuchamos? ¿Qué creen ustedes, muchachos? Muy simple, ¿cierto? Sabemos que la intensidad tiene que ver con el volumen y nosotros el volumen dijimos que tenía que ver con la amplitud, que es la cantidad, o mejor dicho, eh, la cuantificación de cuánta energía transmite una onda sonora. El sonido y sus características seguimos, pero ahora hablamos de transmisión del sonido. Todas las ondas, ¿cierto? No importando su tipo, tienen la capacidad de propagarse por un medio, obviamente que les permita el paso, pudiendo incluso trasladarse de otro medio distinto, ¿ya? Esta capacidad de la onda se denomina transmisión, es decir, pasar de un medio a otro. Eso es el concepto de refracción, que lo vamos a ver mucho más en profundidad dentro de lo que es luz. Pero la refracción básicamente es cuando una onda pasa de un medio de propagación a otro medio de propagación. Dentro del sonido se le denomina transmisión. Ya, al transmitirse de un medio a otro, la onda siempre cambia de velocidad y su longitud de onda. Pero ¿qué dijimos en la clase anterior? La frecuencia permanece constante. Yo le dije eso, ustedes nunca pueden titubear con eso, a menos que le digan lo contrario. Entonces,
Cuando un sonido pasa, por ejemplo, del aire al agua, ¿ya? Nosotros sabemos que la frecuencia queda quieta. Si es el mismo sonido, obviamente, si es el mismo sonido, yo toco la guitarra al lado del agua. Esa parte que va en el aire pasa al agua, la frecuencia sigue siendo constante, sigue siendo la misma nota musical, pero empieza a propagarse más despacio o más lento dependiendo de la densidad del medio que está utilizando. El sonido en sí ya lo vamos a ver en la diapositiva que viene, pero le gustan más los medios más densos. Mientras más denso es el material que está utilizando para propagarse, la onda sonora va a viajar más rápido. Ya, veamos este ejemplo aquí. Aquí tenemos una onda incidente, se le llama, o sea que llega del medio 1 y pasa a un medio 2, aquí ya está la onda transmitida, ¿ya? Entonces, el medio 1 tenemos una velocidad y en el medio 2 tenemos una velocidad siguiente. Sabemos que la frecuencia queda constante, la frecuencia no cambia jamás, pero si yo me fijo acá, la longitud de onda, ya por ejemplo si yo mido desde ahí hasta ese punto, ahí sabemos que tenemos un ciclo, y lo comparo acá, desde ahí hasta ese punto, la longitud de onda acá, es decir, la distancia de un ciclo de la onda, es menor. Si la longitud es menor y la frecuencia permanece constante, quiere decir que acá en este medio la velocidad disminuyó. Disminuyó. Entonces ahí usted puede ir sacando la conclusión, ¿cierto? Nosotros recuerden que la velocidad de propagación es igual a la longitud de onda por su frecuencia. Esa era una de las dos, ¿cierto? La frecuencia como permanece constante, en el fondo la longitud de onda a mí me va a estar soplando si la velocidad aumentó o disminuyó. Si la longitud de onda aumenta, la velocidad aumenta. ¿Ya? Como podría pasar con un sonido que vaya desde el aire al agua, la velocidad de propagación va a aumentar. ¿Ya? Eso, súper claro. Veamos algunas velocidades y veamos algunos mitos. Votemos algunos mitos. Dice transmisión de ondas de sonido, ¿cierto? En el caso del sonido, la velocidad con la que se propagan las ondas depende únicamente de la característica del medio, siendo independiente de la frecuencia que la onda posea. Obviamente se refiere al hecho que la frecuencia va a permanecer constante, entonces dependiendo del medio de propagación, la velocidad va a aumentar o disminuir. Y esto es lo que estábamos diciendo. En general, el sonido viaja más rápido en medios más densos, entonces los sólidos van a tener una velocidad de propagación del sonido mayor que los líquidos y a su vez los líquidos va a propagar el sonido de manera más veloz que los gases. Entonces aquí tenemos algunas velocidades. El aire, ¿cierto? Son 340 metros partido por segundo. En el agua el sonido se propaga a 1450 metros partido por segundo. En el cobre, que ya es más denso, 3700 metros partido por segundo. Y en el acero, 5000 metros partido por segundo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el mito que vamos a borrar acá? Cuando la gente dice, incluso ustedes lo ven en antiguos canales de investigación, hablemos Discovery Channel, el más antiguo que yo conozco, y dicen la velocidad de propagación del sonido es de 340 metros partido por segundo. Eso es un error, pero fatal, muchachos, pero fatal, es una aberración gigantesca, porque el sonido no tiene una velocidad única, tal como estamos viendo en todo lo que estamos estudiando aquí. El sonido se va a propagar dependiendo del medio que esté utilizando para propagarse. Entonces, en el aire viaja a 340 metros partido por segundo. En el acero viaja a 5000 metros partido por segundo. ¿Ya? Por lo tanto, es diferente. ¿Ya? También hay otros factores que afectan como la temperatura, ¿cierto? Y podemos decir que en el aire el sonido viaja más rápido a mayor temperatura. Mientras mayor es la temperatura del aire, el sonido también se propaga un poquito más rápido. Aunque eso en sí no entra dentro de los contenidos PCU. Vamos con un ejercicio. Dice, en una tempestad, una persona observa un relámpago, ¿ya? Y 15 segundos después escucha el trueno. Les recuerdo que el trueno es el sonido, ¿ya? El o algo así, ¿ya? Y el relámpago en sí es la luz, la luz. La luz viaja mucho más rápido que el sonido. Ese es el motivo por el cual usted primero ve el rayo que dice la gente y después se escucha el golpeteo ese. ¿Sí? Por lo tanto, aquí me están diciendo, si la rapidez de propagación del sonido en el aire es de 340 metros partido por segundo, ¿a qué distancia se produjo la descarga eléctrica?
¿Qué hay que tener claro aquí? El sonido es como un auto, no es diferente, no lo tienen que ver diferente. Es un auto que viaja a 340 metros partido por segundo. Por lo tanto, si usted lo escuchó 15 segundos después que usted vio el relámpago, ¿cierto? El trueno lo escuchó 15 segundos después, quiere decir que el sonido viajó durante 15 segundos y ahí llegó a sus oídos, por eso usted lo pudo escuchar. El sonido viene viajando desde muy lejos, pero usted no lo va a escuchar mientras no llegue a su oído, es una cosa lógica, ¿ya? Entonces, ¿cómo sacó la distancia en la que estaba? Muy simple. Avanzó a una velocidad de 340 metros por segundo. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 15 segundos. Entonces es cosa que por cada segundo avanzó a 340 metros. Entonces usted multiplica simplemente 340 metros partido por segundo por 15 segundos. 340, bueno, por 10 3.400, por 5 son 1.700, serían 5.100, ¿cierto? 5.100 metros, que es la alternativa E, elefante, en este caso. ¿Ya? ¿Se entienden? Acuérdense, el sonido se mira igual como cualquier cosa, como cualquier partícula que está viajando. Por lo tanto, las fórmulas de cinemática siguen aplicándose aquí. Sigamos entonces. ¿Qué es el efecto Doppler? El efecto Doppler es cuando ustedes en general un sonido lo escuchan más grave o más agudo, dependiendo si ustedes están alejándose o acercándose a ese sonido, o si el sonido está alejándose o acercándose de ustedes. Es importante destacar dos cosas, lo que dice aquí. Una, es el cambio aparente en la frecuencia de un sonido que un observador percibe cuando existe movimiento entre él y la fuente sonora. Es solo un cambio en la percepción. No existe cambio real en la frecuencia, eso es absolutamente importante, ¿ya? En ningún caso un cambio real. Y el sonido se torna más agudo o más grave dependiendo de la situación, ¿ya? Entonces, ¿por qué se produce el efecto Doppler? Vamos a ver aquí un monito. Esa es el receptor o la persona que está escuchando el sonido, ese puntito verde. Esto de acá puede ser cualquier fuente sonora que se está acercando a nosotros, ¿ya? Cuando se está alejando la fuente sonora de nosotros, fíjense, pasó al lado de nosotros, ¿cierto? Y posteriormente empieza a alejarse. Fíjense que las ondas que están pasando aquí, las ondas entre una y la siguiente, se están separando en la distancia. Fíjense que estas de acá están separadas y estas de acá se están acercando entre ellas. Por lo tanto, cuando viene desde acá hacia acá, yo escucho una frecuencia más alta. Escucho una frecuencia más alta, cada vez más alta. Y en la medida que se empieza a alejar, escucho frecuencias más bajas, es decir, sonidos cada vez más graves, ¿cierto? Mientras se acerca, resumiendo, lo voy a empezar a escuchar más chillón. Mientras se acerca, desde aquí me va acercando hasta nosotros. Lo voy a escuchar cada vez más chillón. Una vez que pasa al lado mío y se empieza a alejar, lo voy a empezar a escuchar cada vez más grave, porque para mí las frecuencias se están disminuyendo cuando se está alejando. Para mí, pero la frecuencia es una sola, ¿ya? Entonces, una fuente sonora acercándose, ¿cierto? Que es un caso, uno de los tres casos, las ondas de sonido se comprimen, ¿cierto? Acercándose entre sí. Entonces el observador percibe una frecuencia mayor que la real, aquí, ¿cierto? Aquí estamos nosotros escuchando y ahí viene la típica ambulancia que aparece en todos los libros, este monito sale en todos los libros, en todas las presentaciones, sale en todos lados. Entonces, cuando la ambulancia se acerca a usted, la ambulancia emitió una onda sonora, sí, normal. Esa onda se expandió para acá. Cuando se expandió, la ambulancia siguió avanzando y emitió otra onda. Por lo tanto, la onda original, que imaginemos por acá, y la ambulancia avanzó y hizo otra por acá, hacen que la percepción de la frecuencia, ¿cierto?, sea mayor. Por lo tanto, a la medida que la ambulancia se va acercando a nosotros, yo voy a percibir esto de aquí, mire, fíjense, que cada onda está más junta con la siguiente que respecto a estas que están acá. Entonces, esa compresión de las ondas es lo que nosotros percibimos como un cambio en la frecuencia. En este caso, la frecuencia se va haciendo más alta, mayor frecuencia. Por lo tanto, sonido más chillón en la medida que la ambulancia se va acercando a nosotros. Ese es un caso.
Otro caso es cuando la fuente sonora se aleja, que aquí pasa lo contrario, ¿cierto? Nosotros estamos acá, la ambulancia está alejándose hacia el lado izquierdo. Las ondas de acá se están comprimiendo, pero las de acá, cada una está más lejos de la siguiente. Por lo tanto, yo voy a escuchar un sonido con una frecuencia más baja, cada vez más baja. Eso sí quiere decir que es un sonido más grave. Entonces, a medida que la fuente sonora se aleja de nosotros, vamos a ir escuchando el sonido cada vez más grave. ¿Ya? Hay un tercer caso, ¿cierto? Que es cuando las dos fuentes se mueven. Si las dos fuentes se mueven, para yo tener un cambio en la percepción de la frecuencia, tiene que haber un movimiento relativo, efectivo. Me explico. A lo mejor la ambulancia, imaginemos que está viajando hacia la izquierda y yo estoy corriendo detrás de la ambulancia. Si la ambulancia, ¿cierto? Viaja, no sé, a 30 kilómetros por hora, está despacito, y yo corro a 20 kilómetros por hora, yo en realidad voy a hacer que la ambulancia, porque como no puedo pillarla y de hecho mi velocidad es menor, la ambulancia se va a ir alejando cada vez más. En ese caso las dos fuentes estarían en movimiento, ¿cierto? La sonora y la receptora. Aún así, como la ambulancia se sigue alejando cada vez más de mí, también se va a producir el efecto Doppler. ¿Ya? Ese es el otro caso. La frecuencia aparente percibida por el receptor en el efecto Doppler se puede calcular mediante una expresión, ya que acá no la saqué porque en realidad no entra dentro de nuestros intereses, ¿ya? Recuerde, y esto es lo clave en el efecto Doppler, es un cambio aparente, en ningún caso un cambio real. El tono real, como dice acá, o la frecuencia, nunca cambió, ¿ya? Hagamos otro ejercicio. Dice, Alejandro y Franco corren con la misma rapidez hacia una sirena que genera un sonido de frecuencia 340 Hz. Ya, esa es la sirena. Aquí van las dos personas, ¿cierto? Ambos están avanzando a la misma velocidad y en el mismo sentido, ¿cierto? Ambos avanzan hacia una sirena, se van en el mismo sentido. Si Alejandro se encuentra 20 metros más atrás de Franco, ¿ya? Los dos tienen distancias diferentes. Los sonidos que perciben, ¿tienen igual tono? ¿Qué creen ustedes? Tienen igual tono, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos una fuente sonora fija aquí. Nosotros nos estamos acercando, pero nos estamos acercando con la misma velocidad. Por lo tanto, van a percibir la misma frecuencia. Dice, 2. Corresponden a ondas de frecuencia mayor a 340 MHz. Tal como dijimos, ¿cierto? Al nosotros irnos acercando a la fuente sonora, nosotros vamos a escucharla, ojo, cada vez con mayor frecuencia, es decir, un sonido cada vez más chillón. Entonces, aquí me están diciendo lo siguiente. Alejandro se encuentra mal. Los sonidos que perciben, ojo, no el sonido real, sino que el sonido que perciben. Por lo tanto, ambos van a percibir una frecuencia mayor que la frecuencia original, que es de 340 Hz. Por lo tanto, esto de acá sería falso, ¿cierto? Van a percibir frecuencias mayor, no, perdón, verdadero, ¿cierto? Mayor a 340 Hz. Y la última dice, ¿corresponden a ondas de distinta frecuencia? No, porque acabamos de decir que ambos van a... no, pues. Corresponden a ondas de distinta frecuencia entre ellos dos. Entre ellos dos tienen la misma frecuencia. Por lo tanto, ¿corresponden a ondas de distinta frecuencia? No, ¿cierto? Falso. Entonces, ¿tienen igual tono la frecuencia que escuchan ellos? Sí, verdadero, ¿cierto? Entre ambos escuchan la misma frecuencia de la sirena. ¿Corresponden a ondas de frecuencia mayor a 340 Hz? Sí. Dijimos que sí porque van a escuchar sonidos cada vez más agudos, ambos. ¿Y corresponden a ondas de distintas frecuencias? No, porque la frecuencia que escuchan cada uno es la misma, ¿cierto? Entonces sería 1 y 2, alternativa D, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre lo que es sonido y ruido? Es muy simple esto, ¿eh? Cuando un sonido, se puede decir, es molesto para nosotros, ¿ya? El ruido se puede definir como cualquier sonido no deseado o aquel calificado como desagradable o molesto para quien lo perciba, así de simple. Ya no es algo tan técnico, la verdad, y tampoco es algo que requiera mayor estudio. El ruido puede ser un sonido de alta intensidad, generalmente se relaciona con alta intensidad.
Cuando hablan de ruido o contaminación acústica, que eso es importante y eso es lo que tenemos que tener claro, estamos hablando de sonidos de alta intensidad. Y pese a que ustedes esto lo pueden leer en libros de diferentes maneras, vamos a tener consenso en que la contaminación acústica se relaciona con sonidos de alta intensidad, de volumen muy fuerte, ¿ya? Eso es lo que quiero que tengan claro. Entonces, la contaminación acústica, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con la intensidad de los sonidos, ¿ya? Eh, Pueden haber sonidos de baja intensidad, sí, como la gota, ¿cierto? Un goteo. Es molesto cuando usted está durmiendo y no lo deja dormir. Fome, eso es ruido, ¿ya? Pero insisto, nosotros lo vamos a estudiar y lo vamos a definir relacionado con la alta intensidad, con sonidos de volumen alto. El ruido puede producir efectos fisiológicos, ¿cierto? Y psicológicos acumulativos, como daño auditivo, estrés, insomnio. Esas son consecuencias que puede tener estar muy sometido al ruido. Sabemos que estresa, usted se enoja cuando está en un taco, empieza, le tocan la bocina al lado, todo usted ya pierde su tranquilidad, sale de su estado zen, ¿cierto? Por lo tanto, eso es lo que nosotros denominamos ruido. Entonces, el ruido tiene que ver con la contaminación acústica y eso tiene que ver con la intensidad del sonido, dijimos. ¿Ya? Lo vamos a dejar de esa manera. Veamos. Respecto del sonido entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? Vamos viendo. ¿Un sonido nos parece más agudo cuando mayor sea su frecuencia? Sí, cierto, lo hemos dicho, eso es verdadero. La segunda, cuando un receptor está en reposo, la frecuencia percibida del sonido de la bocina de un automóvil que pasa cerca aumenta cuando éste se aproxima. Sabemos que también, ¿cierto? Cuando se está acercando a nosotros lo escuchamos cada vez más chillón, es decir, aumenta la frecuencia. Percibida, ojo, acuérdense. Cuando un receptor está en reposo, la frecuencia percibida del sonido de la bocina de un automóvil que pasa cerca disminuye cuando éste se aleja. Sí, ¿cierto? Es la contraparte. Cuando se aleja de nosotros, ya nos pasó y se empieza a alejar, nosotros vamos a escuchar el sonido cada vez con menor frecuencia, es decir, vamos a escuchar un sonido más grave o una frecuencia menor. El sonido solo se propaga en medios materiales, por supuesto que sí, ¿cierto? Es una onda mecánica y al ser una onda mecánica necesita un medio material para propagarse. ¿Puede haber sonido en el espacio? No, ¿cierto? Porque sabemos que es una onda mecánica. Por descarte, claramente la alternativa es, veámosla, a ver, dice, la frecuencia del sonido aumenta al pasar del aire al agua. A ver, analicemos. Dijimos que la frecuencia, ¿qué pasa cuando pasa de un medio a otro? La frecuencia nunca cambia, por lo tanto la frecuencia permanece constante. Diferente es si me dicen la velocidad. La velocidad cuando pasa del aire al agua, eso sí que sería cierto, ¿ya? Pero aquí me están hablando de la frecuencia y la frecuencia permanece siempre constante cuando pasa de un sonido a otro. ¿Ya? Espero que les haya quedado claro. Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿cierto? Y veamos la última pregunta. ¿Cuándo se escucha el sonido que emite la sirena de una ambulancia en reposo? El tono del sonido que se percibe es diferente al que se oye cuando la ambulancia se aleja. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál de las siguientes opciones permite explicar este fenómeno? 1. La intensidad del sonido emitido por la sirena alejándose disminuye progresivamente. A ver, vamos a analizar esto. Esto disminuye porque en realidad el sonido va a ir perdiendo energía en la medida que va viajando. Pero ojo, aquí me dicen, ¿cómo puedo explicar yo el fenómeno de que se percibe es diferente, ¿cierto? El tono. Entonces, lo que yo tengo que buscar es la alternativa que me explique por qué se percibe diferente el tono, ¿ya? Si bien esto es verdad, no me permite explicar la diferencia del tono, ¿ya? La segunda dice, las ondas sonoras emitidas por la sirena que se aleja se propagan más lentamente. ¿Qué dicen ustedes? Las ondas sonoras emitidas por la sirena que se alejan se propagan más lentamente. No, ¿cierto? Las ondas sonoras emitidas por la sirena que se aleja se propagan más rápidamente. Propagan más rápidamente. Cambio de medio de propagación. Estas dos, por eso la botamos por la borda, la B y la C. La velocidad del sonido no ha cambiado. Nadie ha dicho eso en ningún momento. Lo que estaba cambiando es la frecuencia, ¿cierto? Entonces vamos viendo. La D dice, los frentes de onda sonora que emite la sirena alejándose llegan más juntos
Y la otra dice, los frentes de onda sonora que emite la sirena alejándose llegan más separados. Entonces, dijimos que este es el caso que se escucha una sirena, una ambulancia en reposo, el tono del sonido que se percibe es diferente al que se oye cuando la ambulancia se aleja. Y cuando se aleja la ambulancia, nosotros empezamos a percibir sonidos cada vez más graves. Y sonidos más graves quiere decir que ¿qué pasa? Eh, con las ondas están llegando más separadas o más juntas. Están llegando más separadas. Entonces, la alternativa E sería la correcta. Los frentes de onda sonora que emite la sirena alejándose llegan más separados. ¿Ya? Vamos viendo entonces. Sabemos que el sonido, ¿cierto? Es una onda mecánica y longitudinal. Eso es lo primero. Es producido por un cuerpo material que vibra siempre. Eso puede ser un infrasonido, un sonido audible o un ultrasonido. Recordando las frecuencias, ¿cierto? Entre 20 y 20.000 Hz, un sonido audible. Bajo los 20 Hz, infrasonido. Y arriba de los 20.000 Hz, ultrasonido. Posee tres características el sonido, lo que es la intensidad, el timbre y el tono, ¿cierto? La intensidad tenía que ver con la amplitud, con la energía que transmite la onda y se puede decir o caracterizar como el volumen. El timbre tenía que ver con la fuente sonora, me permitía diferenciar cuando la intensidad y los tonos son iguales. El timbre es diferente si los instrumentos son diferentes, si la fuente es diferente. Tenía que ver con la construcción del material de origen. Y el tono que tiene que ver con la frecuencia, sonidos graves o sonidos agudos. El sonido en sí experimenta lo que es la transmisión, es decir, un sonido puede pasar de un medio de propagación a otro, ¿ya? Y experimenta lo que es el efecto Doppler, que dijimos que era un cambio en la percepción de la frecuencia de los sonidos, ¿ya? Y finalmente los sonidos audibles solamente los podemos escuchar mediante el oído, lo percibimos mediante el oído, y ahí el cerebro lo interpreta. Bueno, mis queridos estudiantes, ojalá que les haya quedado claro ya esta segunda clase de ondas. Ya la próxima clase está enfocada a lo que es la luz y ahí yo creo que la vamos a tener que separar en unas dos clases o tres quizás, ya la luz es un temazo. Cuídense mucho y chau chau.